Bueno, hermanos, vayan conmigo a Mateo 13, versos del 47 al 50. Mateo 13, del 47 al 50. Yo lo voy a leer en una versión, en la versión de la Biblia textual. Pero cada cual lo puede leer en la versión que quiera. De hecho, eso sería parte de lo que yo quisiera que hiciéramos, que cada cual lo leyera en la versión que más le guste. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el reino de los cielos es semejante a una jávega que, echada al mar, recoge toda suerte de peces, la cual, una vez llena, la sacan a la orilla y, sentándose, recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y se separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Señor, permítenos, Dios mío, a través de tu palabra, conocer más, Señor, de tu voluntad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ya nosotros hemos estado hablando de las parábolas y hemos hablado de que las parábolas son ¿qué? Un estilo literario o un estilo de enseñanza que el Señor dijo la razón por la cual iba a usar eso, ¿se acuerdan? Se los recuerdo aquí. En el mismo capítulo de Mateo 13, versículo 10, los discípulos se acercan al Señor y le preguntan, ¿por qué ahora tú empiezas a hablar así? ¿Por qué tú hablas en parábolas ahora? Y él le responde, versículo 11, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque el que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, del 10 al 17, hermano. Ahí nosotros vemos cuál es el propósito por el cual Jesús volvió a comunicar el reino, pero de una forma diferente. Vemos que el reino, ¿verdad? Empieza a comunicarse de una forma diferente ahora, ¿verdad? De ahora en adelante el Señor, como parte de un juicio, va a empezar a transmitir el evangelio del reino, pero lo hace de una forma en que solamente puedan entender los que ya de por sí habían entendido. O mejor dicho, los que ya habían recibido. ¿Ok? Como nosotros hemos hablado, la evidencia no convence a nadie. ¿Verdad? Solamente si has sido regenerado por el Espíritu Santo, vas a comprender. Hermano, parece que nosotros vemos gente que llega a la iglesia y oyen un sermón o oyen la palabra de Dios, lo que sea, y tú ves que no entienden ni papa. No es que es difícil necesariamente, aunque sí, las traducciones es complejo a veces, pero realmente no es porque es difícil, es porque el corazón no está ahí, no quieren entender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se demostró en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor iba a un sitio y hacía milagros, y la gente cuestionaba aún así lo que estaba viendo con sus ojos.
oyendo con sus orejas. Decían, nada, esto no puede ser, y vamos a cuestionar la autoridad del Señor, y vamos a, ¿verdad? Porque la evidencia no convence. La evidencia no convence. Ninguno de nosotros realmente quisiera, en realidad, buscar a Dios. Así que tiene que ser Dios mismo quien nos convenza. Ahora, una vez el Señor mismo con su Espíritu nos convence, entonces recibimos la palabra de Dios. Recibimos lo que Él nos diga. Pero hay gente que no. Hay gente que por más que tú le muestres evidencia de lo que sea, eso, como decimos, ¿verdad? Ni fu ni fa, no le entra, no captan nada, ¿ok? Realmente no es porque no son inteligentes. ¿Ok? No es porque no son inteligentes. No es porque no tienen ojos, no es porque no tienen oídos. Es porque su corazón ya no quiere entender. ¿Cómo tú convences a alguien que no quiere ser convencido? No puede, imposible, ¿verdad? Y así éramos nosotros hasta que el Señor, ¿verdad? Nos regenera, como decimos. La Biblia enseña que el ser humano suprime con injusticia la verdad. Realmente lo que la persona va a hacer cuando tú le enseñes la verdad del Evangelio, si el Señor no le ha, ¿verdad?, revivido esa vida, no la ha dejado realmente renacer, lo que esa persona va a hacer es buscar forma de cómo reprimir lo que tú le estás diciendo. Eso pasó, por ejemplo, cuando Pedro y Juan estaban en Hechos sanando gente. ¿Y qué hicieron los principales de los judíos? Buscaron una forma de reprimir lo que estaba pasando. Dijeron, no queremos que hable más en este nombre. Te metemos en la cárcel. Entonces, no podían negarlo, era evidente, todo el mundo sabía quién era la persona, sabían que había sido un milagro y sabían que algo tenía que ver ese milagro con Pedro y con Juan. Algo. Y ese algo, ellos lo testifican, no fui yo, sino fue Dios mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así que eso es lo que hace el ser humano cuando tú le presentas evidencia. Por eso es que nosotros hemos estado estudiando el tema, ¿verdad?, del presuposicionalismo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no podemos ir a evangelizar a la calle enseñándoles evidencia, incluso, hermano, aunque tú le muestres tu testimonio a alguien, eso no va a hacer que la persona cambie. Tú le puedes enseñar lo arrastrado que tú estabas. Y mira, ya no estoy arrastrado. Y eso de la gente, si no quiere creer, si quiere seguir en su propio mundo, en su propio camino, qué bueno por ti. Una forma de reprimir con injusticia, la verdad. En la cara tuya ves un testimonio vivo para cambiar la mentalidad. Y por eso es que muchas veces, hermano, nosotros vamos a predicar un evangelio en parábola. Para que oyendo no entiendan. Llega un momento en que el Señor hace un switch, por decirlo así, de una forma que es imposible no entenderlo y de repente pasa a hablarte, sí, te va a llenar de evidencia, pero te va a llenar de evidencia en tu contra. Yo lo he dicho antes, pero se los comparto, a lo mejor les ayuda este ejemplo. Yo como maestro, yo me doy cuenta que mis estudiantes, sobre todo adolescentes, imagínense, tú les das las instrucciones de cómo hacer algo y ellos están pichando, como decimos aquí, se hacen locos, hacen los locos, ¿verdad? Y llega un momento en que tú como educador, tú le estás dando las instrucciones, pero tú sabes que no les importa. Tú se las estás dando ¿por qué razón? Para que conste, ¿verdad? Ese es el switch que hizo el Señor aquí. La parábola es el reino, pero ahora es para que conste, no es realmente para que entienda. Eso a Dios no importa. Pues así me pasa a mí con las instrucciones a veces. Todas las instrucciones, se las escribí, te las mando por email, te las pongo en un avión y que escriba en el cielo lo que tú quieras, para que el día que te cuelgue, yo diga,
mira allí, mira allí y mira allí. Y eso es lo que el Señor va a hacer. El día del juicio. Eso es lo que el Señor va a hacer. Va a venir el Señor. Oye, el Señor fue quien instituyó su ley y Él dice que no se puede juzgar a nadie sin evidencia. Así que la rúbrica viene. Ya te lo dije en chino, francés, alemán, inglés, español. Te mandé a fulano, sutano, mengano. Y mientras más se acumule evidencia, el juicio es, ¿verdad? Más obvio, ¿verdad? Y más contundente, ¿verdad? Porque Romanos 1 dice que todos conocen por medio de lo creado. Así que realmente nadie tiene excusa, como dice Pablo en Romanos. Pero a los pueblos como Puerto Rico, que se le ha permitido ver el Evangelio de alguna forma u otra, tiene, ¿verdad? A quien más se le da, más se le pide, más se le demanda. Entonces, después de enfrentar a los incrédulos, el Señor comienza a predicar de una forma que sea más incomprensible para los que ya los rechazaban. Las parábolas se dan con el fin también de transmitir un principio o un mensaje. Eso también es otra cosa importante de las parábolas. Las parábolas no son una historia para nosotros buscarle las 7 patas. Las parábolas están diseñadas para ilustrar un punto importante. Eso lo dijo Samuel la semana pasada y lo repito. No están diseñadas para alegorizar. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Coger la parábola y, por ejemplo, en esta parábola que leímos hoy, que es la red o el barco, eso lo vamos a discutir ahorita. Se recogen unos peces, pues significa que aquí todos son unos pescados. ¿Verdad, Catalina? Aquí todos somos unos pescados. Va que unos sirven, otros no. Eso es lo que está diciendo. Entonces, imagínense nosotros, ¿verdad? Ahí sacar, no, que si la red, y empezamos a hablar y nos vamos un viaje de que la red significa esto, y los peces, y hay diferentes tipos de peces, y por ahí. Entonces, es como que tú puedes hacerle eso si quieres, pero ese no es el punto. El punto de la parábola es enseñar algo específico, ¿verdad? En este caso, ¿quién estaba trabajando esa parábola que leímos hoy? El juicio final. Eso es lo que trabaja esa parábola. El juicio final. Ya, eso es lo que está enseñando. Que hay un juicio final y hay unos que van para afuera y otros que no van para afuera. ¿Ok? Recordemos que estas parábolas se describe, ¿verdad? El reino. Estas parábolas son las parábolas del reino. Ya hemos hablado de que Juan y Jesús dijeron claramente que el reino era en presente. O sea, ya ellos estaban hablando de que el reino se había acercado. El Señor Jesús enseñó que el reino estaba ya en medio de ustedes. El Señor Jesús enseñó que si Él sacaba demonios por el dedo de Dios, el reino ya se había acercado. O sea, ya hablamos de eso. Ya hablamos de que el reino, ¿verdad? Es algo presente. Algo presente desde el tiempo del Señor. Es algo que podemos sacar del mismo Mateo. En esta parábola, el reino también es descrito como una red o barca. Ok, ahí hay un problema porque la palabra que se usa ahí en original, que de hecho la traducción que yo usé dice javea o javea, no sé cómo se dice. Parece ser que puede usarse para dos cosas, la palabra. Se puede usar para referirse a la red con la cual se atrapaban los peces, pero también la barca que se usaba para hacer esa, ¿verdad? Para hacer esa empresa, ¿verdad? Pescar. ¿Ok? No trae mucha relevancia, no cambia nada realmente, pero lo traigo como un dato para que empezamos a ver, ¿verdad? Que hay traducciones y hay palabras que pueden tener una connotación o más amplia de lo que pensamos o menos amplia, eso depende, ¿verdad? Y esa red o esa barca o esos empresarios ahí, ¿verdad? Esos pescadores ahí van agarrando todo tipo de peces, dice. Todo tipo de peces. ¿Se recuerdan que anteriormente estábamos hablando del trigo y la cizaña? ¿Verdad? Pues esta parábola es un reflejo del trigo y la cizaña. ¿Okay? Realmente es como lo mismo.
como es casi una repetición. Entonces, el trigo y la cizaña crecen juntos en el reino. Y nosotros aquí vemos que los peces son recogidos también. Todos peces que vengan. ¡Fua! Notamos que el reino llena esa red o barca. Pero no es algo que se da de inmediato. Eso para nosotros no es obvio porque estamos leyendo una parábola de 3 versículos. Y decimos, red, pues no sé, pensamos que un tipo vino, tiró la red, ¡guau! Y sacó inmediatamente. Pero realmente no. Realmente es una barca que se desplaza con una red hace más de 2000 años. Así que es un proceso, ¿verdad? Que se da. Y si ese día los peces estaban en otro lado, pues más todavía, ¿verdad? Como le pasó a Pedro, que tuvo que venir el Señor y llenarle la red. Así que es un proceso. ¿Se recuerdan la parábola de la mostaza y la levadura? ¿Recuerdan? Que hablamos de que era un qué. El reino era algo que qué. Que de chiquito se va dilatando, expandiendo, llenando, creciendo. Y así es como se ve esta red. Esta red, este reino, va en un proceso recogiendo esos peces. ¿Ok? Y recoge a todo tipo de peces. Así que todos somos unos pescados aquí. Como parte del proceso hay una selección controlada por Dios al final de esa pesca, ¿verdad? Que son sus ángeles. O sea, nosotros no somos ángeles, nosotros no decimos quién se salva y quién se sabe y quién no se salva. Eso ya lo hablamos la otra vez también, ¿verdad? Ahora, hay unos peces que regresan al mar, se descartan, y otros que van, pues, para comérselo, ¿verdad? Eso es la dinámica. ¿Okay? Me encantaría sacar conclusiones de eso. De verdad que hasta las escribí, pero no las voy a compartir. ¿Saben por qué? Porque las parábolas no son para eso. Las parábolas no son para decir quiénes son los pescados, porque ahí el pescado que descartan vuelve al agua. Y entonces el que se queda, el que se selecciona es para comérselo. Y ahí podemos cruzar los cables de cuál es el malo y cuál es el bueno. Ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es que en algún momento hay unos que son desechados por Dios y otros que son seleccionados por Dios. Ese es el punto de la parábola, ¿ok? Y obviamente los que el Señor descarta van a la muerte eterna, ¿verdad? Y yo digo que la muerte eterna, obviamente, como enseña la palabra, es la segunda muerte. La segunda muerte, ¿ok? Eso lo sabemos, la muerte eterna. Así que, en otras palabras, la parábola, resumidas cuentas, lo que dice es que esta red va a recoger todo tipo de personas y al final el Señor se va a sentar con sus ángeles van a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y los peces que dejan son los que se salvan y los que... Eso fue lo que no quise meterme ahí. Porque bueno, a mí me suena que los que se salvan son los que se van para el agua, porque ese es su hábitat. Son los que se quedan. ¿Verdad? Entonces son los que se quedan en el mundo. Son los que van para otro lado. Yo tengo que saber porque lo que tú no quieres pescar es como que está malo. Los descarta. Que no te lo quieres comer. Bueno, pero es que nosotros... Pero ¿qué somos nosotros? Los cristianos, ¿qué somos? La gran cosa. Los cristianos somos lo menos de este mundo, ¿verdad? Para humillar al sabio. Yo me puedo ir por cualquier otro lado. El punto de la parábola no es ese. El punto de la parábola es decir que hay unos que Dios va a escoger para sí y otros que no. Okay. Me recuerda Mateo 24, pero no. Sí. Mateo 24, vamos a llegar ahí en algún momento. La parte que más me impresiona de esa porción es que dice como que los va a sacar de entre los justos. Los malos los va sacando de entre los justos y dice, y va a haber ¿verdad? Un llanto y otros ingredientes y es como que el hecho de que los saca de entre los justos es que, y el lloriqueo, es que ellos jamás se esperaban que los iban a desechar, probablemente, que se creían justos. Sí, y eso es el parte del contexto de lo que el Señor está enseñando, porque acuérdense, ¿quiénes eran los que estaban rechazando activamente los milagros que el Señor hacía? Los maestros de la ley. Los justos, ¿verdad? Los salvos, los regenerados, según ellos.
Acuérdense que uno se regenera a uno mismo. No, hermano, nosotros, si tú no de verdad piensas que tú eres un buen pescado, lo más probable es que tú eres un mal pescado. O sea, ese es el punto del evangelio. ¿Okay? Si tú piensas que vale, tú no sirves. Porque realmente el que no sirve es el que Dios va a usar para glorificarse. Dios no quiere glorificarse con el que ya se glorifica. Eso sería compartir su gloria. Él quiere usar instrumentos desechados, reconstruirlos y decir, yo hice todo esto. Y tu instrumento lo repite. Y dice, esto no fui yo, esto fue el Señor. Así que, entonces, yo quería aclarar reino, porque ¿quién en su versión, cuando habla de siglo, en el verso 49, en vez de decir siglo, dice otra cosa? Ok, ¿qué dice el tuyo, Samuel? Dice, Así en inglés. en el fin del mundo. Mundo. ¿Y qué dice la tuya, Cristina? ¿Qué verso era? 49. H. Consummation of the age. Ok. Para mí esa es la más que me gusta. Fin del siglo. Fin del siglo, fue el que yo leí. Fin del siglo. Consumación del siglo. Ok. ¿Vieron? ¿Vieron? De hecho, yo busqué aquí, tengo varias Biblias. En las Américas dice mundo, en Latinoamérica dice mundo, en la Reina Valera Gómez dice mundo, en Reina Valera del 1909 dice siglo, en la Jubileo dice siglo, en la Sagrada Escritura del 1569 dice siglo, en la King James dice world, en la Revised Version dice world, y ¿cuál es la que tú tenías? Amplified dice age, que me suena que esa es porque la palabra es aion. Aion en griego. Era. Dice close and consummation. Ahí hay dos palabras. Consumación y ok. Era como una etapa. Una era o un aion, dice aquí en el diccionario, ¿verdad? Que yo uso de Strong, dice que la palabra se asemeja a otra raíz, que eso lo vamos a hablar ahora, que es age, era. Pero también es una era que se puede, ¿verdad?, perpetuar. También puede ser algo pasado, una era pasada. También implica mundo, pero mundo como una forma abstracta realmente. ¿Okay? Especialmente judía, un periodo mesiánico también. ¿Okay? En presente o en futuro. Era, curso, eternidad. La raíz viene de ever, de siempre. ¿Okay? Mundo y algo que empieza y que termina. ¿Okay? Así que es una palabra que tiene varios tipos de uso. ¿Okay? Y la raíz de donde viene esa palabra, pues realmente significa siempre. ¿Okay? Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa palabra en griego es, y aquí perdónenme, pero aquí me voy a tirar el mister, es polisémica. ¿Okay? Una palabra que tiene diferentes usos. ¿Okay? La palabra polisémica es una palabra que esa misma palabra sirve para muchas cosas. Ahora, las palabras polisémicas tienen diferentes usos, pero tienen la misma raíz. Yo escribí algo aquí para confundirlo más. Dice, un día, la señora Díaz tuvo un mal día. Al comenzar el día, el señor Díaz le puso el pie y ella tropezó y cayó. La señora Díaz dijo, este es el peor día de mi vida. Y eso, que es mi día de cumpleaños, y para colmo es el día del inocente. Algún día tendré un mejor día, no como este día lluvioso. Ya estoy loca que se termine este día y Dios quiera que no sea el fin de mis días. Yo traté de encerrar en un párrafo los 9 usos de la palabra día. En español. Estamos hablando en español. ¿Okay? Esa palabra día tiene, yo busqué, creo que son 9 usos. Se usa para festividades específicas.
se usa para las 24 horas, se usa para era, como un tipo de tiempo, en inglés usan season, ahí se entiende mejor, ¿verdad? Season. Se usa para el informe del tiempo, ¿verdad? Este día, cloudy day, ¿verdad? Sunny day. O sea que es una palabra polisémica. La palabra día, por ejemplo, una palabra polisémica. Tiene muchos usos. ¿Qué pasa? La palabra aion tiene también varios usos. Por eso es que hay diferentes traducciones, diferentes versiones. Y esta es de las palabras que más pasa esto, y por eso es que lo estoy trayendo. Porque hay palabras en la Biblia que, aunque sí son polisémicas, realmente el contexto es tan enfático que pues, los traductores la traducen todas iguales. Bueno, en este caso, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando tú traduces un texto? Tú no lo traduces de la nada. Tú lo traduces con un cerebro que tú tienes. Tú lo traduces con unas posiciones ya previas que tú tienes. Tú lo traduces con una cosmovisión. Tú lo traduces con una mentalidad. ¿Ok? Entonces, no solamente eso, y ya voy a terminar, porque esto es lo último. No solamente eso, sino que cuando tú traduces, tú usas la palabra X porque tú entiendes que esa es la mejor, pero tu lector puede ser que entienda esa palabra diferente a ti. Si yo les digo que ese va a ser el fin del mundo, ¿qué ustedes piensan de la palabra mundo, por ejemplo? Del globo terráqueo y los 6 continentes. Puede ser el fin del siglo de... ¿Cómo te explico? Parece el fin de algo, pero comienza otra cosa. También. Pero si yo uso la palabra mundo, muchos de nosotros tenemos como que una imagen. Mundo significa los 6 continentes, los océanos, qué sé yo, ¿verdad? Pero para otras personas el mundo es como que no, pero el mundo yo también lo uso para esta otra cosa. Está el mundo también en el concepto como que más, como a veces lo usan, que si las cosas del mundo versus las cosas de Dios. Sistema, como sistema, ¿verdad? ¿No tiene que ver con Apocalipsis? Claro. Que se acaba, pero va a comenzar la hora. Y ese es el punto. Muchos de nuestros hermanos, incluso nosotros mismos también, hemos pensado, si ahí dice mundo, eso significa que el globo terráqueo va a explotar en 20 minutos y después y volver otra vez, ¿verdad? Así uno se lo puede imaginar y pues obviamente la palabra mundo me deja a mí espacio para imaginarme eso. ¿Ok? Pero ahí la palabra no es planeta Tierra, ahí la palabra es era. ¿Ok? Es aion. Y la palabra aion, yo me puse a hacer un experimento aquí, no se lo voy a traer, no me va a dar tiempo. Pero yo me puse a hacer un experimento y yo le encontré por lo menos en contexto, leyendo todas las veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, por lo menos se usa como tiempo, o sea, tiempos, puede ser cronológico, pero simplemente tiempo. En este tiempo, época, en inglés, seasons. Sistemas, que yo creo que ahí es donde más de una de las más que se usa en la Biblia es como sistema. Sistema puede ser como un régimen, un sistema. Por ejemplo, te voy a dar uno, Romanos 12:2. Dice, y no os conforméis a este siglo, a este eón. ¿Ves? Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que, ¿verdad?, experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí no está diciendo, no te conformes al siglo XXI, aunque, amén, se puede usar, ¿ves? Porque es la misma raíz. ¿Ves? Pero realmente es como un poquito más. ¿Ok? Existe, ¿verdad? También, y como les dije ahorita, la palabra también se usa como para el reinado del Mesías. Y ahí es que se pone complicado. Porque, Millo, sabemos que la Biblia dice que el reinado del Mesías ya no va a terminar. Bueno, no sé si se acuerdan cuando nosotros hablamos del reino, que realmente eso es así si entendemos lo que es la Trinidad, si entendemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en términos de el Hijo va a entregar el reinado al Padre. ¿Cuándo?
1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, punto, porque es necesario que Él reine, mira esto, ahí está el reino, es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo, el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Eso que nosotros leímos hoy es eso, Dios destruyendo la muerte. ¿Ok? La parábola de hoy, según 1 Corintios 15, 22 al 26, es Cristo terminando con la muerte. ¿Y qué vimos al principio del versículo? Que Él le iba a entregar el reinado de vuelta al Padre. Pero si nosotros somos trinitarios, entendemos que el reinado de Dios no tiene fin. ¿Okay? A eso se refiere esta era. ¿Okay? El reinado del Señor. Así que va a llegar una época en donde el reinado del Señor va a tener un final. El reinado del Hijo, me refiero. Y Él le va a entregar entonces de vuelta al Padre. ¿Por qué de vuelta? Daniel 7. Daniel 7:13 dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, llegó. Y lo hicieron acercarse ante él, ante el anciano de días. ¿Verdad? El hijo del hombre se acerca al anciano de días. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. O sea que el hijo llegó, ¿a dónde? El Padre. Y ahí es que el Padre, ¿verdad?, le entrega el dominio. Y ese dominio, ese reinado es hasta que se acabe ese reinado en el cual se vence la muerte y se le devuelve otra vez al Padre. Nosotros vivimos ahora mismo en el reinado de Cristo y Él está poniendo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora mismo estamos siendo juzgados, el mundo está siendo juzgado, nosotros fuimos juzgados y hemos sido juzgados y seremos juzgados, porque realmente el Señor es la red es este proceso. Y el juicio final es el juicio a la muerte. Se va a destruir la muerte. Va a haber una muerte para los que les encanta la muerte, Dios se la va a regalar. Y para los que el Señor resucita para siempre, pues van a vivir. Claro, ahí ya solamente hablamos realmente la parábola habla en términos de otros versículos, la parábola lo que habla es de la resurrección y del juicio final. Cristo está reinando, hermano. Amén. Cristo no va a reinar, Cristo reina. ¿Okay? Estamos en el reinado de Cristo. Y por eso es que nosotros decimos que Cristo es rey. ¿Okay? Nosotros no decimos que Cristo es rey porque Él va a ser rey. Nosotros decimos que Él es rey porque Él es, en todos los sentidos de la palabra, rey. Los reyes no se sientan en tronos para ver televisión. ¿Okay? Los reyes se sientan en tronos para juzgar, ni para tuitear. Los reyes se sientan en tronos para juzgar. Usted ve cualquier imagen de cualquier rey medieval, antiguo, lo que tú quieras, y ustedes saben muy bien que cuando el rey está en su trono es otra cosa. No es como cuando está en su cuarto. Cuando está en su trono, está trabajando y su oficio principal es juzgar. Según la ley tal, según tal cosa, o incluso los reyes, ¿verdad?, humanistas, pues se inventaban leyes, pero el punto no es ese. El punto de la ilustración es que ustedes entiendan que los reyes en un trono están juzgando, y eso es lo que hace nuestro Señor. Amén.